Hola, espero que te esté gustando nuestra asignatura y esté siendo significativa para tu formación. En esta ocasión vamos a analizar el concepto de la filosofía clásica griega. La filosofía clásica griega surge después de los presocráticos que analizamos la última vez. En este tipo de corriente filosófica se va a priorizar la búsqueda de cuestiones morales y cuestiones sobre el conocimiento, más allá de las cuestiones físicas, como veíamos con los presocráticos. Entonces, la filosofía griega clásica va a buscar la relación que existe entre la ética, entre el conocimiento, el hombre en sociedad y el bien colectivo. Tenemos tres grandes representantes de esta corriente. Por una parte vamos a tener a Sócrates, después a su alumno Platón y por último a su alumno Aristóteles. Son autores muy importantes y muy completos para la historia de la filosofía. De hecho, si tienes algún tiempo, te invito a analizar sus obras de Platón y Aristóteles, ya que en ellas vas a encontrar muchos elementos que quizá te vayan a ayudar en tu formación como psicólogo. El primero de estos autores de la filosofía clásica griega que vamos a revisar se llama Sócrates. Sócrates es denominado el padre de la filosofía. De hecho, veíamos en la sesión pasada que los autores anteriores a Sócrates se llaman presocráticos. Así de importante es Sócrates. Él es un parteaguas en la historia del pensamiento. ¿Qué características tenía el pensamiento de Sócrates? El primero de ellos es que fundamentaba su método en el diálogo, en el conversar con los otros para encontrar una verdad y encontrar un, un conocimiento común. Cuenta la historia, cuenta la leyenda, que un amigo de Sócrates fue al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos es un lugar en el cual las personas iban a adivinar su futuro o a conocer alguna cosa que les depararan los dioses. El amigo de Sócrates preguntó, ¿quién es el hombre más sabio de toda Atenas? Y el oráculo le contestó, Sócrates. Y el amigo pensó, pues voy a ver a Sócrates para ver qué es lo que piensa. Al escuchar las palabras de su amigo, Sócrates queda incrédulo y dice, yo no puedo ser el hombre más sabio de toda Grecia. Es muy difícil, debe haber personas más inteligentes que yo. Y va preguntándole a muchas personas para darse cuenta. Le pregunta a un músico y después de un gran diálogo se da cuenta que el músico no sabe en realidad lo que es la música. Va con un político y le pregunta qué es la política y el político tampoco lo sabe. Va con el constructor, va con el artista y ninguna persona le puede dar respuestas concretas de sus profesiones, por lo cual Sócrates llega a una conclusión muy interesante. Él dice, quizá yo no sepa nada, pero al menos sé que no sé nada, algo que los demás no comprenden. Entonces, el admitir su ignorancia le permite conocer más y por tanto es conocido como el hombre más sabio de Atenas. Esta capacidad de siempre preguntarnos y siempre estar abierto a nuevas propuestas, te invito a que la asimiles dentro de tu formación, para que de esta manera cada semestre vayas obteniendo nuevos conocimientos y los vayas aceptando, no desde la postura de lo sé todo, sino abierto, porque siempre tenemos algo que aprender. Al ser el conocimiento global, cada persona va a contribuir con algo, porque Sócrates consideraba que su método era la mayéutica. La mayéutica literalmente es el acto o el arte de parir. Eran las parteras. La madre de Sócrates era partera y ella ayudaba a parir a las otras mujeres. Sócrates dice que él de igual forma es un partero, pero un partero de ideas. Entonces, por medio de las preguntas, por medio de la reflexión, hace que las otras personas broten o les nazcan ideas nuevas. En este proceso denominado anamnesis. En la anamnesis, la persona que en otra vida, en otro momento, ya conocía todo, lo único que va a hacer por medio de las preguntas es recordar lo que ya sabía. Dato importante porque la psicología va a retomar el concepto de anamnesis para el proceso de evaluación clínica y el proceso de diagnóstico. En el diagnóstico hay una parte concreta que es la anamnesis que permite conocer lo que el paciente sabe por medio de las preguntas y por medio del recordar.
Sócrates, lamentablemente para nosotros, nunca escribió ningún libro. Él nunca escribió nada porque consideraba que al momento de plasmar su obra por escrito, el conocimiento se moría. El conocimiento para Sócrates es vivo, se da en el diálogo, se da en la conversación. Por ello, siempre que tengas la oportunidad, discute los temas que estás aprendiendo con algún colega o algún camarada, para que de esta manera puedas ver otros puntos de vista y puedas seguir reflexionando sobre tu propia disciplina. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, en el espacio del foro y como Sócrates, entrar en una conversación para la construcción del conocimiento. El segundo autor de la filosofía clásica griega es Platón. Un dato curioso, un dato interesante es que el verdadero nombre de Platón no era Platón, su nombre era Aristócles. En realidad se le llamaba Platón porque era muy ancho de espaldas y estaba un poquito chaparrito, entonces parecía un plato, era como su apodo, era el plato, Platón. Platón fue alumno de Sócrates, pero a diferencia de él sí plasmó su obra por escrito y lo hace a través de algo llamado los diálogos. Los diálogos tienen una estructura similar a una obra de teatro, a un relato, en el cual varios personajes van interactuando sobre algún tema. Normalmente aparece Sócrates como un personaje, su maestro ahora va a ser un personaje de los diálogos, pero no por ello siempre va a tener la razón. El objetivo de que el texto esté escrito en diálogo es que puedas analizar las diferentes posturas y hacerte tu propia opinión. ¿De qué tratan estos diálogos? En realidad son temas muy variados. Nos va a hablar desde la metafísica, la epistemología, la ética, la moral, la música, la salud. Nos habla de muchas, muchas cosas. Entre tantas cosas de las cuales nos va a hablar sobre un aspecto muy conocido suyo llamado el mito de la caverna. Aquí hay una ilustración que lo explica, lo voy a ir narrando para que tú te vayas formando una idea del mito. Platón nos dice, imagina que un día despiertas y estás encadenado a una pared y no puedes ver otra cosa más que las sombras que son proyectadas al frente. Si siempre has vivido en esta situación, vas a considerar que las figuras que aparecen aquí es la realidad y entonces que la sombra del caballo es un caballo, que la sombra de un aro es el aro y la sombra de la jarra es la jarra. Sin embargo, un buen día se rompen tus cadenas y lo primero que observas al salir de tu cautiverio es que hay personas que están proyectando esas sombras que tú veías. Entonces solamente era una apariencia y no era la realidad. Siguiendo avanzando, vas a salir de la caverna y te vas a dar cuenta que ni siquiera la caverna era real, era solamente un aspecto. Al mirar al sol quedas deslumbrado y poco a poco te vas adaptando y entonces ves la realidad como es. Ves que todo lo que te habían dicho no era no era como te lo habían planteado. Y ante esta fascinación, decides volver a la caverna. ¿Por qué volverías? Es extraño, ¿no? O sea, ¿por qué volver si ya eres libre? Sócrates y Platón lo tienen claro. Las personas vuelven a la caverna para liberar y ayudar a los otros a salir adelante. Platón vuelve o Sócrates vuelve y libera a los otros. Pero cuando llega una persona y les dice, es que eso que estás observando no es la realidad, solamente son sombras. Los pueden tachar de locos o de mentirosos y es un gran problema. Normalmente los filósofos llegan a tener finales muy trágicos. Sócrates, el maestro de Platón, murió envenenado por cicuta después de haber perdido un juicio en el cual en realidad él no era culpable de los crímenes que se le acusaba. Bueno, esta teoría, ¿qué tiene que ver con tu formación como psicólogo? Es una muy buena cuestión. Así como los seres de esta historia ven sombras, normalmente nosotros solamente vemos apariencias, apariencias del mundo como es. Alguien puede decir, si tú miras de tal forma es porque piensas tal cosa. O los Géminis son celosos. Pero cuando les preguntas a las personas en qué se apoyan para decir que los Géminis son celosos o que mirar hacia cierta parte te genera cierto conocimiento, no lo saben, no tienen un fundamento. Eso es porque solamente son apariencias, solamente es una opinión.
El proceso de dejar de buscar solamente la opinión e indagar cuál es la verdad y cuáles son los conocimientos últimos de ella es el proceso de la filosofía y también de la ciencia. Ustedes como psicólogos se van informando para dejar de tener estos comentarios cotidianos de la opinión de si te pasa esto es porque eres colérico o si te pasa esto es porque es una persona tóxica. Y en vez de eso lo vamos a reemplazar por una indagación psicológica del mundo, que ya tenga un fundamento más fuerte. ¿Qué es lo que le da validez al pensamiento para Platón? Platón tiene una teoría denominada el mundo de las ideas. ¿Qué es esto? Para Platón existen dos mundos. Por una parte tenemos el mundo de las ideas, donde todo es perfecto, es atemporal, siempre tiene la mejor forma posible. Y por otro tenemos el mundo de las apariencias o el mundo material, en el que cada uno de nosotros estamos, somos imperfectos, morimos, no somos plenamente felices. El objetivo del ser humano es, por medio de la reflexión, acercarse cada vez más al mundo de las ideas y poco a poco recuperar esta concepción que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que hace entonces al hombre malo? Se pregunta Platón. Y la respuesta es clara. Para Platón, lo que hace mal a una persona es la ignorancia. Si yo soy ignorante de las causas que en realidad generan algo, me puedo estar haciendo daño a mí mismo sin darme cuenta. Otrora, en la década de los 20, se consideraba que era bueno fumar e inclusive le recetaban fumar a las personas en el médico y a las embarazadas. Ese proceso de ignorancia hacía que los médicos hicieran cosas malas. El médico recetaba cigarros pensando que era bueno, pero era por ignorancia. De igual forma, cuando alguien roba, diría Platón, en realidad lo hace porque es ignorante de que ese acto que está cometiendo le está afectando a otra persona. Estudiar, razonar y pensar te permite no solamente ser más inteligente, sino también ser mejor persona, porque al ignorar menos, haces menos mal, porque vas a buscar lo mejor para ti y para los otros. ¿Cómo vamos a poder hacer esta distinción? Bueno, Platón lo establece como la doxa y la episteme. Utilizando palabras un poquito más sencillas, la doxa es la opinión, es lo que cualquier persona puede decir sin fundamento, mientras la episteme ya es un conocimiento argumentado que posee pruebas. No es lo mismo que alguien le diga a alguien, es que está histérica, y cuando le pregunten qué es histérica, diga, pues así, a que ustedes como psicólogos desarrollen todo un proceso de diagnóstico y de evaluación para determinar si existe alguna psicopatología o algún trastorno. Es muy diferente. Uno es conocimiento, el otro solamente es una opinión. Pensemos en nuestro incidente crítico. Cuando las personas piensan en este pueblo, que hay personas malas, pero no saben ni siquiera en qué se apoyan o en qué se basan sus postulados, estamos hablando sobre la pura episteme, con algo que no tiene argumentos. Entonces, de lo que se trata con la filosofía es de tener pensamientos argumentados. Sobre este punto, este Platón lo va a ejemplificar con la metáfora del carro alado. Aquí les puse una vasija, una vasija griega para poderlo representar. Platón dice que el alma es como un cochero que está empujando a dos caballos. Uno de esos caballos es el alma apetitiva, es el alma que desea, y el otro es el alma sensitiva. En el alma apetitiva es el caballo que desea, las pasiones, los gustos, mientras que la sensitiva es la experiencia que yo obtengo por los sentidos, el tacto, la vista que me dan una experiencia del mundo. Para Platón en esta representación, los sentidos son nobles porque son dóciles ante nosotros. Si yo quiero ver, veo, si yo quiero tocar, toco, mientras que los deseos son indóciles, son muy salvajes. Si me da mucha hambre, voy a tratar de comer, si me enojo, voy a hacer alguna acción que después me puedo arrepentir. Entonces, para controlar ambos caballos está el alma racional. El alma racional tiene que frenar a los apetitos y a los sentidos para poderse guiar. Son los primeros avances que tenemos en psicología. Es una teoría de cómo es que los sentimientos y cómo es que los sentidos afectan a la razón.
Y esto estamos viéndolo en la Grecia clásica. Podemos ver representaciones de esto en la división alma-cuerpo que tenemos en la actualidad o en otros elementos como las psicopatologías de la vida cotidiana establecidas por Freud. El último de la filosofía clásica que vamos a revisar se llama Aristóteles. Aristóteles, a diferencia de Platón, tiene una formación más científica. Él se va a dedicar y va a ser padre de muchas disciplinas como la biología, la lógica, la astronomía, pero también de la retórica, la, la, la matemática también va a tener mucha influencia. Y esto le va a permitir una visión diferente, a diferencia de Platón y Aristóteles que buscan el mundo de las ideas y que pueden ser considerados innatistas porque consideran que hay ideas previas al ser humano y que solamente hay que recordarlas. Para Aristóteles, todo conocimiento, todo lo que yo puedo saber, lo obtengo por medio de la experiencia. Yo sé que el agua es fría o es caliente porque he tocado el agua. Yo sé lo que es lo salado porque he probado la sal. Para Aristóteles, el ser humano nace como una tabula rasa. ¿Qué es una tabula rasa? La tabula rasa era donde escribían las personas en Grecia, era elaborada con cera e iban haciendo marquitas para poder escribir. Y ya para borrarla le pasaban alguna cosa y quedaba totalmente vacía. Para Aristóteles así funciona la mente. En un primer momento es una tablilla vacía y cada nueva impresión y cada nuevo conocimiento va generando notas en esta tablita que van formando a la mente. Bien, todo conocimiento entonces, si es una tabula rasa, va a empezar por los sentidos. Toda persona empieza con el conocimiento sensible, que consiste en oler, tocar. Después pasa a un segundo proceso, que es la memoria, en el cual yo recuerdo cuando toqué agua, cuando me quemé, y entonces como lo recuerdo, lo trato de evitar. Con esto, con esta memoria, después voy a empezar a generar conocimientos, los cuales pueden ser epistemio teórico, que es como la ciencia, un conocimiento que puedo enseñar, que puedo poner en libros, un conocimiento técnico, que podría ser, por ejemplo, el elaborar un huevito con cápsula o reparar un carro. Es un conocimiento que si no lo llevo a la práctica no lo voy a aprender. Necesito ponerlo en acción para poder entenderlo. Por más que ustedes lean libros de psicología, si nunca tratan de aplicar una prueba psicológica o si nunca tratan de hacer una evaluación clínica, es muy difícil que logren desempeñarse totalmente. Entonces recuerden, es importante la teoría, pero también el conocimiento dado en la práctica. Por último, el conocimiento fonético para Aristóteles es un conocimiento que al momento que lo aplico, yo me modifico como persona. ¿A qué me refiero con esto? Si yo aprendo a poner mi reloj todos los días a las 5 de la mañana, posteriormente voy a poderme parar a las 5 de la mañana y me he transformado en una persona puntual o una persona madrugadora. Cuando trabajen en los talleres de autoestima o en otros talleres, se van a dar cuenta que este elemento de hacer prácticas para la propia transformación también lo va a retomar la psicología al establecer rutinas o estrategias para modificar los pensamientos y tener ciertos resultados. Muy bien. Esto lo va a manejar Aristóteles por algo que denomina el justo medio. El justo medio es el punto intermedio que hay entre dos extremos de comportamiento, entre comer mucho y no comer. Comer lo justo es lo adecuado. Y cuatro virtudes que son la fortaleza, la templanza, la prudencia, es fortaleza, prudencia, templanza y justicia. Estas cuatro virtudes van a establecer el pensamiento de lo que puede hacer el ser humano. Es decir, primero, somos prudentes para darnos cuenta en qué momento actuar y cómo actuar. También vamos a ser justos al ver lo que me beneficia a mí, pero también a nosotros y no ser imparcial. Vamos a ser templados en el sentido de que no me afecten mis emociones al momento de tomar una decisión y la fortaleza para llevarlo a cabo. Esta es una teoría muy bonita, no vamos a ahondar en ella porque se aleja un poquito de nuestro tema que es la epistemología, pero si tú gustas lo puedes investigar. Está en un libro denominado La ética a Nicómaco. Voy a proseguir.
Aristóteles, de tal forma, va a dividir el alma en tres tipos, dependiendo de lo que ha observado en la naturaleza. La primer alma que existe es el alma vegetativa, la cual consiste solamente en nutrirse y en crecer. Esta alma es propia de las plantas, pero también la tienen los animales y la tienen los humanos. Todos comemos para poder seguir subsistiendo, todos crecemos, con la salvedad de que las plantas solamente tendrían este tipo de alma, mientras que los animalitos ya tendrían otro tipo de alma, que es el alma sensitiva, la cual permite el movimiento y la sensación de los seres. Ya no solamente es que me esté nutriendo, sino que me puedo mover, puedo hacer acciones y demás. Y ya el último tipo de alma que la va a poseer el ser humano es el alma racional, la cual no solamente se maneja por el instinto o por acciones y reacciones, sino que ya es capaz de generar conocimiento, generar pensamientos y desde estos elementos ir trabajando los, los puntos que le convienen más al ser humano. Estas son las tres tipos de alma que nos propone este Aristóteles. Cabe señalar que Aristóteles los denomina alma, pero no lo ve como algo externo. Para Aristóteles, el alma es simple y llanamente el proceso por el cual los objetos son animados o los objetos se mueven. Por tanto, el cuerpo y el alma están profundamente vinculados, no los vamos a poder separar, a diferencia de Platón. Y este es Sócrates. Aunque bueno, Sócrates no tenemos escritos, entonces, a diferencia de Platón. Esta es la filosofía dada en la época de la Grecia clásica. Nos vamos a concentrar ahora más en problemas de conocimiento, en problemas de la moral, en problemas de la virtud, y también se apega un poco más a nuestro ramo de estudio de la psicología, ya que vemos cómo Platón señala una teoría innatista en la cual existen ideas previas al ser humano, mientras que Aristóteles señala que todo conocimiento se genera a través de la experiencia. Esto lo vamos a ver repetido tanto en filósofos a lo largo del tiempo, pero también en corrientes psicológicas. Por lo tanto, te pido prestar atención al momento de hacer tus lecturas y vayas notando la tradición de pensamiento que está atrás de cada autor. Muy bien. Te agradezco mucho el tiempo dedicado a esta pequeña plática que tuvimos y te invito a seguir revisando el material. El siguiente material es sobre la Edad Media, un periodo muy interesante. Espero sea de tu agrado. Te deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo del momento en el cual estés viendo esta grabación. Cuídate.